Buenas tardes, diputado Benjamín Robles Montoya, de la entidad federativa de Oaxaca, México, candidato por el Partido del Trabajo. Es un gusto tenerlo con nosotros. Le doy la bienvenida a nombre de Periodismo Internacional Alternativo, PIA Global. Mi nombre es Oscar Rotundo, soy editor del portal y estoy acompañado en esta instancia, en este reportaje, por las periodistas Ana Laura Dagorret y Micaela Constantini, que nos van a acompañar con las preguntas para hacerle. La actividad, obviamente, que ha tenido en esta campaña electoral ha sido muy frenética, por lo que hemos podido ver. Yo quisiera comenzar preguntándole cuáles son los problemas que le plantea la gente en la calle y cómo plantea usted como legislador abordarlos desde la plataforma del Partido del Trabajo. Primero quisiera agradecerles la oportunidad. He aceptado la invitación en mi calidad de candidato a diputado federal. Y hago esta aclaración porque la autoridad electoral luego no te permite que, aún siendo yo diputado federal, me presente como tal, sino como candidato a diputado. Así es que, haciendo esta aclaración para todos los efectos legales correspondientes, expresaré lo siguiente. Oaxaca es uno de los estados más pobres de México. México, una nación con enormes riquezas, no solamente con un legado histórico, cultural, sino con riquezas naturales, como lo es el estado de Oaxaca. Lamentablemente tiene una inmensa cantidad de gente muy pobre. Nosotros decimos que el 1% de la población concentra el 40% del ingreso nacional. El 10% de la población concentra casi el 70% del ingreso nacional. Eso significa que 120 millones de mexicanos se tienen que disputar, ni siquiera distribuir, disputar el 30% restante. Entonces, ¿qué es lo que me dicen cuando recorro las calles? Porque esta campaña por la pandemia ha sido distinta. En lugar de convocar a grandes concentraciones, hay que ir a tocar puerta por puerta. Pues lo elemental, lo básico, desafortunadamente. En muchas colonias de mi distrito, pero eso sucede en buena parte del país, el agua llega cada 3, 4 semanas, por ratitos, y no llega con la limpieza que desearían las familias. Hay colonias que están a 10 minutos del centro. Yo soy candidato de la capital del estado de Oaxaca. A pesar de estar a 10 minutos del centro, pues no tienen servicios municipales. Entonces hay enormes carencias, producto, pues bueno, que en la época neoliberal, en el sexenio de Peña Nieto, son 25 familias las que se enriquecieron de manera absurda, dejando 60 millones de pobres en el país. Eso es lo que estamos combatiendo en lo que llamamos la cuarta transformación. Encabezada, ni siquiera puedo decir su nombre, imagínense nada más. Aquí decimos por ya sabes quién, pero es quien hoy está al frente de las instituciones mexicanas. ¿Qué tal, Benjamín? Mica acá te habla. Un gusto contar con usted acá en la entrevista. Y bueno, mi pregunta más que nada iba relacionada sobre cuál es la lectura que haces acerca de la gestión sobre la pandemia que ha llevado adelante el gobierno nacional y particularmente el gobierno de Oaxaca. Mira, hoy han llegado al país más de 40 millones de dosis de la vacuna de distintas farmacéuticas, porque en México se tomó la previsión de buscar todo tipo de contactos, de relaciones para traer las vacunas. Entonces, esto significa que muy pronto estamos ahorita por entrar a vacunar a los que tienen entre 40 y 49 años. Ya se vacunó a los de 50 a 60, a más de 60, o sea, la gente más vulnerable ha sido ya vacunada. Los maestros del país están siendo vacunados porque, pues, por la pandemia
se dejó de atender clases de manera presencial, se hicieron de manera virtual o como pudieron hacerlo en muchas partes del país. Entonces, a mí me parece que ha sido una gestión adecuada. México no se endeudó, a diferencia de otras naciones que tuvieron que hacer eso pues, para poder enfrentar, según ellos, la crisis. Lo que se hizo fue que con los recursos que hoy se aplican bien en el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza López Obrador, bueno, pues se canalizaron a las pequeñas, a las micro y pequeñas empresas, que son las que sostienen en el país el mayor número de fuentes de empleo. Entonces, a mí me parece que ha sido una gestión adecuada, correcta. Evidentemente, son mucho más el número de personas que se contagiaron y resultaron ya en una etapa de recuperación de su salud que las que lamentablemente fallecieron. La pandemia en México, en Oaxaca, como en todo el mundo, ha sido un tema muy duro. Por supuesto, se paralizó la economía regional, estatal, nacional, pero este año los datos de los expertos plantean que México crecerá 6%. Me parece que sin endeudarnos y creciendo al 6%, vamos pronto a la recuperación a finales de este 2021. Bien, Benjamín, entonces, perdón, hablaba, ¿no?, usted sobre que Oaxaca es uno de los estados más pobres de México, ¿no?, con altos índices de marginalidad. Yo quería preguntarle en relación a las propuestas que usted como candidato, tanto usted como su espacio político tienen para disminuir estos índices de pobreza que tiene su estado, y también si existe alguna propuesta que busque disminuir el flujo migratorio de oaxaqueños que dejan el estado, que entendemos que es también importante para plantear, ¿no?, una recuperación. Sí, bueno, yo quiero decir que las propuestas que voy a comentar, que yo se las traduzco al electorado en los beneficios que juntos podemos impulsar una vez obtenido el triunfo electoral, surgen de ellos. Me decía una señora al principio de mi campaña: Benjamín, tuve que comprarme un celular nuevo, estoy comprando tiempo aire 30 pesos cada rato. Y lo tengo que hacer porque mis hijos reciben las tareas de los maestros vía WhatsApp. Entonces, si no hay tiempo aire, pues no hay forma de hacer las tareas. ¿Qué no habrá forma de ayudarnos? Mientras nosotros logramos que el Internet gratuito sea para todo el país, mientras logramos que en distintos puntos ya previstos en el programa de gobierno de López Obrador logren este asunto, nosotros hemos planteado el programa México Conectado. Es Internet gratuito para estudiantes. Deben continuar en la conectividad. La pandemia nos llevó a este asunto, muchos no tenían esta posibilidad, pero ahora ya están con la claridad de que vía Internet hay nuevas fuentes de conocimiento de las que no deben desprenderse. Entonces estamos proponiendo México Conectado, significa Internet gratuito para estudiantes. Hemos planteado para fortalecer el poder adquisitivo, porque la gente, pues evidentemente con la pandemia la ha pasado mal, el programa de reducir el IVA al 10%. Aquí la oposición moralmente derrotada, como yo les digo, los que antes malgobernaron México, PRI y PAN, pues entre ellos dos subieron el impuesto al valor agregado, el IVA, a 15%, luego a 16%. Y todos esos recursos que yo hubiese dicho, bueno, pues los obtuvieron para distribuirlos. Ya dije que solamente 25 familias se beneficiaron en los últimos años en todo el país, dejando en la pobreza a una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos. Bueno, esos recursos antes se usaban para robarse los impuestos. Ahora que los impuestos se están utilizando para lo que es correcto, pensamos que es factible. En el PT, en el Partido del Trabajo, el partido 100% obradorista, como yo le digo, estamos planteando reducir el IVA, el impuesto al valor agregado, de 16 a 10%.
pues hay muchas personas que ni se acuerdan porque a lo mejor no habían nacido, apenas eran muy pequeños, pero nosotros queremos recuperar eso. Aguinaldo 1540. En este país, los derechos laborales plantean que al final del año, pues como parte de las prestaciones a los trabajadores, se les pueda dar el aguinaldo, una prestación que implica que 15 días de su trabajo sean un estímulo al final del año. Nosotros estamos pensando que debe subir de 15 a 40 días. Ayer en un foro telemático también me decían, bueno, ¿y los empresarios van a querer? Pues hay que hablar con los empresarios. Porque ellos antes, por ejemplo, pues no querían que se aumentara el salario mínimo, decían que iba a ser inflacionario, y aquí el salario mínimo en 3 años consecutivos se ha aumentado 15, 20, 16%, entonces estamos demostrando que no es el aumento del salario, como tampoco sería el aumento de esta prestación, el aguinaldo inflacionario. Lo que es inflacionario es que estén aumentando los precios de los productos básicos, la luz, las gasolinas y los productos, insisto, de la canasta básica. Esas son parte de las propuestas. Tenemos muchísimas, pero ¿de dónde nacen? Mi querida Ana Laura, nacen de lo que escuchamos de la gente y luego lo traducimos en propuestas concretas. Y un poco en esta línea también, ¿no? De las propuestas que usted me comentaba, que surgen, ¿no? De las demandas de la población, también hemos percibido que usted habla mucho de que el cambio debe llegar a Oaxaca. Entonces, ¿a qué se refiere con ese cambio, esos cambios que deben llegar al Estado que usted hoy por hoy representa y busca representar en estas elecciones del 6 de junio? En el gobierno que nosotros reconocemos como de la Cuarta Transformación, el actual gobierno federal, hay señales claras de avance. En el tema de adultos mayores, por ejemplo, al final de la administración, los adultos mayores de 65 años en adelante recibirán una pensión de 6,000 pesos. Y esto es algo inédito. ¿Cómo negar que hay ese tipo de cambios? Hoy, las mujeres, los hombres del campo, por sembrar árboles frutales, maderables, reciben 5,000 pesos mensuales. A mí, en una de mis giras por el interior de Oaxaca, me decían, si no fuese por este tema de estos programas, pues no sé qué hubiésemos hecho. Por cierto, con el programa Sembrando Vida, es como queremos un poco alentar a que la gente se quede en sus lugares de origen para que no tenga que ir a buscar oportunidades fuera de la nación, concretamente a Estados Unidos. Es decir, mientras no logremos que la distribución de la riqueza sea más justa y equitativa, pues entonces el recurso público pues debe usarse para resolver los problemas de la gente, y por eso estamos impulsando este tipo de programas. Yo creo que lo que se viene haciendo a nivel nacional es correcto, pero yo le pregunto a la gente de mi estado, el estado de Oaxaca, ¿y en Oaxaca cuándo va a llegar la Cuarta Transformación? Entonces, la lucha es que también a nivel del gobierno del estado, de los municipios, que es como administrativamente se divide en los ámbitos de gobierno aquí en México, pues también le entren. Aquí, desafortunadamente, en mi estado, Oaxaca, nos sigue gobernando un partido que le ha hecho mucho daño al país, que es el PRI, y bueno, pues nosotros pensamos que no les corresponde ya estar abusando del poder y, por supuesto, haciéndose rico a expensas de la pobreza de la gente. Muy bien, Benjamín. Y ahora llevándolo un poco a la cuestión de la violencia política, que es algo que se comenta mucho, llama mucho la atención en la región, ¿no? Lo que ha sucedido en este año 2021, que han sido en total 89 políticos asesinados en todo el territorio nacional, de los cuales 11 entiendo que son en el estado de Oaxaca.
yo lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es su análisis de esa situación y de qué manera usted considera que se puede modificar esa situación, teniendo en cuenta, por lo que dicen las estadísticas, que este proceso electoral, debido a esta violencia, es considerado uno de los más violentos desde el año 2000? Pues la verdad es que mientras haya impunidad, hay corrupción o hay violación a los derechos de las personas y en este caso atentados en contra de la integridad y que lleva a la pérdida de vida de candidatas y candidatos, mientras permanezcan en la impunidad, pues será un aliciente para que las personas relacionadas con el crimen organizado pues sigan haciendo de las suyas. Nosotros rechazamos la violencia en el Partido del Trabajo, como la rechazamos en el movimiento de la Cuarta Transformación, del cual el PT forma parte a nivel nacional y estatal. Así es que le exigimos a las autoridades, en este caso de Oaxaca, pues que no se hagan que, aquí decimos coloquialmente, que la Virgen les habla, ¿no? Para hacerse los desentendidos, ¿no? Pues tienen que asumir y nosotros exigimos que pague los autores materiales, los autores intelectuales. De estos yo espero que muy pronto podamos ver tras las rejas, con todo el peso de la ley, a quienes se han atrevido a quitarle la vida a alguna compañera, compañero, independientemente de la fuerza política que representan. La violencia no puede darse, y menos en contra de las mujeres. Yo acabo de denunciar hace unos días que aquí lo que yo llamo el PRI gobierno, estos que acabaron con las oportunidades de mucha gente, está impulsando actos de violencia política de género, porque a las candidatas de los partidos contendientes las amenaza, busca cooptarlas, busca decirles a cambio de esta lana, de este dinero, bájate de la contienda y apoya a los candidatos del PRI. Eso es violencia política que también hemos denunciado y lo seguiremos haciendo hasta que pare esta situación. Muy bien, Benjamín. Y por último, bueno, por lo menos por mi parte, no sé después si Mica, si Lito tienen alguna otra pregunta, preguntarle cómo se plantea desde su curul hacerle frente al fenómeno de la corrupción, del cual venimos acompañando. Ayer lo vimos en el debate en el que participó, venimos acompañando también lo que usted viene diciendo en relación a eso. ¿Cómo se plantea hacerle frente a este fenómeno? La corrupción en México se ha venido enfrentando de una manera clara y contundente. Y hay que agradecerle y reconocerle al presidente de la República, a López Obrador, que él ha sido la punta de lanza del combate a la corrupción. Con Peña Nieto, con Calderón, con Zedillo, los expresidentes corruptos que tuvo este país, pues la corrupción empezaba desde arriba. Hoy hay en la presidencia de la República un hombre trabajador y honesto que cuando tiene que recorrer, por ejemplo, el país, pues toma su vuelo comercial. Aquí no usamos el avión presidencial que mandó comprar Calderón para Peña Nieto, que es una grosería, es una majadería para el pueblo de México, tan solo pensar que se puede usar. Por nuestras autoridades. Así es que con eso estamos empezando, pero en esta legislación que está por terminar, se hicieron muchas cosas muy importantes para combatir la corrupción. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, nosotros quitamos un artículo de la Constitución que le daba facultades al presidente para condonar impuestos, para perdonar impuestos. Y solo se los perdonaba a los de la cúpula empresarial. O sea, los que tienen que pagar impuestos, según los del PRI y el PAN, los del PRIAN, como les decimos aquí, pues era el pueblo. No se acabó con eso y modificamos también el marco jurídico para ir en contra de empresas que modificaban
pues las relaciones comerciales con facturas falsas para evadir el pago de impuestos. Nosotros, para el tema político electoral, elevamos prácticamente a rango del catálogo de delitos que implican la prisión preventiva oficiosa a quienes desde un cargo público aprovechen para los recursos públicos desviarlo a favor de candidatos o partidos políticos o coaliciones. O sea, ha sido una gran cantidad de acciones para combatir la corrupción. Pero es una lucha larga porque en este país, mi querida Ana Laura, Mica, Oscar, en este país no estamos ante un simple cambio de gobierno que arrancó en el 2018. Estamos en un cambio de régimen. Y eso implica una batalla todos los días en contra de quienes se creen por tener recursos que son dueños de la vida de las mexicanas, de los mexicanos. Es una lucha intensa. Hay comunicadores en el país que en sexenios pasados recibían millones de pesos mensuales. Hoy no reciben nada y entonces hoy se hacen como si fueran muy profesionales. Antes aplaudían como focas a lo que hacían los gobiernos que tanto daño le hicieron al país. Ahora quieren hacérselos muy críticos. Son cínicos, sinvergüenzas, creen que el pueblo se chupa el dedo, pero el pueblo de México ya no se chupa el dedo. Ahora son financiados por estos que están perdiendo privilegios. Aquí se tuvo que obligar en los años pasados, al arranque de la administración actual, a empresas que no pagaban impuestos, a que los tuvieran que hacer. Hubo 2, 3 empresas que pagaron 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. Porque antes se hacían de la vista gorda. Eso es parte de lo que se está haciendo para combatir la corrupción. Estamos imponiendo sanciones en el marco jurídico para que si alguien quiere pasarse de listo, sepa que, bueno, pues hasta como lo he señalado, puede haber prisión preventiva oficiosa. Yo le quisiera redondear un poco la entrevista con un mensaje suyo a aquellas personas que van a ir a votar este domingo. ¿Qué les diría? ¿Cómo prevén ustedes que va a ser el acto electoral? Por todo lo que estuvimos hablando un poco, que le dejara un mensaje al pueblo mexicano y al pueblo de su comunidad oaxaqueña. Le he dicho, mi querido Oscar, a mis electores, y bueno, a través de esta reunión virtual que tenemos, pues lo puedo extender a todo el país, que estamos frente a 2 proyectos de nación. El proyecto que ya fracasó, que solo trajo pobreza, marginación, millones y millones de pobres. Hay gente que en México todavía hoy pasan 1 o 2 días y no puede comer nada. Estamos en ese proyecto que quieren los que nos robaron las oportunidades, los del PRIAN, que por cierto, antes cuando uno les decía, ustedes PRI y PAN son lo mismo, y entonces se enojaban, se rasgaban las vestiduras, y ahora resulta que van juntos en la elección. Entonces sí eran lo mismo, solo que ahora ya se descararon, ahora sí que se casaron hasta por la iglesia. Esos son los delincuentes que están promoviendo un proyecto de nación. Y el otro proyecto que dice que por el bien de México primero los pobres, que está buscando utilizar el dinero público para rescatar esta nación. Ante la pandemia, los neoliberales lo que hubiesen hecho es pedir préstamos luego a los órganos internacionales y que se los chingaban porque ni siquiera llegaban a la gente. Nosotros aquí, encabezados por López Obrador, se dijo, no se va a pedir ningún préstamo. Las cúpulas empresariales decían, pues pidan, todavía tienen chance, tienen margen. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Pues préstenselo a las grandes empresas. No, cabrones, si ustedes tienen con qué defenderse, vamos a apoyar a las micro, a las pequeñas empresas.
que entre todas ellas concentran el 70 o más por ciento de las fuentes de empleo, no para los grandes conglomerados, los grandes inversionistas, que esos a base de no pagar impuestos se han estado enriqueciendo. Estamos nosotros hablando de un proyecto donde decimos no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, y donde privilegiamos a la gente. Esta lucha es por el pueblo. Estamos hablando de la cuarta transformación. Esas son palabras mayores, porque significa que es igual a la primera, a la segunda, a la tercera gran transformación de México. O sea, a la lucha de la independencia, cuando nos quitamos el yugo español, porque México era un territorio de grandes culturas. Tan solo en Oaxaca, en mi tierra, tenemos grandes culturas, tenemos 16 etnias y ahí están floreciendo todo el legado histórico que tenemos. Pero también en otras partes, los aztecas, los mexicas, que de ahí viene el vocablo de México. Bueno, pues llegaron los españoles para asumirnos en este territorio como la Nueva España, y la lucha de la independencia la logró el pueblo, no la logró el cura Hidalgo, él fue quien la encabezó con Allende, con Aldama, pero fue el pueblo de México quien hizo la independencia. O la segunda gran transformación, la guerra de reforma, cuando nos invaden los franceses, y era presidente don Benito Juárez, paisano oaxaqueño de Guelatao, que cuando llegó a la capital no hablaba español, solo zapoteco, y un indígena llegó a convertirse en presidente de la nación. Si hoy ser indígena luego te andan menospreciando, imagínense en aquella época. Pero Juárez llegó a convertirse en presidente de la nación. Maximiliano un día le escribió una carta cuando llegó, porque traidores fueron a buscar a un príncipe europeo para que gobernara este país. Los traidores hoy son el PRI y el PAN, son como los herederos de esos traidores conservadores de aquella época. Le escribe una carta Maximiliano a Juárez para decirle, oiga, lo invito a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le contesta a Juárez, está usted equivocado, yo no ando en busca de trabajo, soy presidente de México y usted es un invasor. Años después, la lucha entre los liberales que apoyaban a Juárez y contra los conservadores que apoyaban a Maximiliano, lo agarran allá y lo fusilan en Querétaro. Pero ¿quién logró vencer a los franceses? Juárez, porque se subió a su carreta y empezó a recorrer la nación para preservar la república. No, él encabezó, pero fue el pueblo de México quien logró la segunda gran transformación. La tercera gran transformación, la Revolución Mexicana, cuando ya hasta el gorro, hasta el copete del abuso de poder, surgieron héroes como Emiliano Zapata al grito de la tierra es de quien la trabaja, o Francisco Villa en el norte, que hasta a ratos iba a invadir a Estados Unidos. Perdón, dice que ya se está actualizando esta que está limitada. Puede continuar. Perdón, es que me salió ahí el cuadrito. Me quitó hasta la inspiración. ¿Pero quién hizo la revolución? ¿Zapata? Que era muy bueno para montar a caballo. ¿Villa? ¿No? Ahí están nada más en la memoria del colectivo mexicano las mujeres, las adelitas, las soldaderas. Fue el pueblo, a veces con fusil, a veces con machete, con palo, con piedra, como logró que se arrancara cuando con Madero, que era medio fifí, pero también participó en la época de la revolución. Se logró desterrar a quien había abusado del poder, que fue héroe en la guerra de reforma, Porfirio Díaz, pero que parece que se le olvidó, porque luego hay algunos que llegan al poder y como que algo les pasa a su cerebro, hay una química y se les olvida que deben estar ahí para luchar por el pueblo. Fue el pueblo el que logró la revolución. La cuarta transformación tiene un líder que va a estar ahí fajándose los pantalones hasta el último momento. Pero es el pueblo el que va a hacer la cuarta transformación. Esta no es una revolución de violencia, no es armada, es una revolución mental, de reflexión, de conciencia.
Y si algo tengo que reiterarle a mis electores en Oaxaca, a las mexicanas y mexicanos, es que el pueblo va a hacer la cuarta transformación. Por el bien de México, primero los pobres. Ya basta de tanta impunidad. Ya basta de que unos cuantos lo tengan todo y la inmensa mayoría no tengan nada. La ley dice que todos somos iguales, pero eso dice la ley. Eso tenemos que convertirlo en realidad. Por eso digo que la lucha sigue hasta que las cosas cambien en Oaxaca.